Continuamos con el ejemplo de maquetación. Habíamos creado el documento, le hemos puesto las clases estructurales y hemos ido definiendo todos los detalles de los elementos. Ahora vamos a definir el aspecto de la barra de navegación. Esta barra de navegación que se encuentra aquí, vamos a decirle cuáles son sus características y cómo debe mostrarse. Así que en la hoja de estilos vamos a crear un nuevo apartado . Bien, y le pongo esta marca con este comentario para identificarlo. Y entonces empezamos definiendo las características del elemento nav. Ya habíamos dicho que tuviese la clase ancho total. Y efectivamente el elemento nav está ocupando el ancho total, pero sus enlaces en el interior no tienen todavía formato ni están adaptados. Bien, lo primero que vamos a hacer es decirle que esa caja tenga el mismo color de fondo que este color rojo que tiene esta imagen. Para ello vamos a utilizar Adobe Color y vamos a tratar de identificar ese color. Voy a la web de Adobe Color, le doy a la opción de importar una imagen y localizo la imagen del header y pongo uno de los marcadores por aquí, por la parte superior. Este es el recuadro, esta es la muestra que me indica cuál es el color que necesito. Voy a mover este otro para que sea más evidente la que nos interesa. Esta es la que nos interesa. Voy al apartado de rueda cromática y localizamos el valor hexadecimal de ese color. Lo copio y se lo voy a colocar como fondo de la barra de navegación. El elemento nav queremos que tenga un background con este color y un signo de almohadilla por delante. Este color no se aplica todavía porque lo estamos aplicando a través de una etiqueta y de nuevo teníamos el conflicto de las prioridades. Para que se aplique esta propiedad vamos a ponerle el atributo important. Y entonces efectivamente tenemos ahí arriba esa barra de navegación del mismo color que la imagen que está justo a continuación. Bien, voy a decirle que el texto esté alineado, tenga un text align center. A continuación voy a decirle las características de los enlaces que están dentro de la barra de navegación. Dentro del nav, los elementos A queremos que sean de color blanco. No queremos que tengan subrayado. Text decoration. None. Queremos que tengan un tamaño un poco mayor. Un font size de 2 rem. Efectivamente ahí se están viendo. Y queremos que tengan un padding alrededor de 5 píxeles en vertical y de 20 píxeles por los laterales. Un padding de 5 píxeles verticalmente y de 20 píxeles horizontalmente, lo cual produce que los enlaces estén separados entre sí. A continuación vamos a decirle que cuando pasemos por encima de estos enlaces su color de fondo cambie y se ponga en color negro. Es decir, que dentro del elemento nav los elementos A
cuando hacemos over, queremos que tengan un background black. Y entonces cuando vamos pasando por encima de esos elementos, se les va colocando el fondo negro. Vamos a hacer un ajuste en las dimensiones del nav. Vamos a decirle que tenga un padding de 5 píxeles, similar al de los enlaces, para que no quede este espacio rojo alrededor de los enlaces. Entonces vamos a decirle que tenga un padding de 5 píxeles. Y como es una propiedad que anula a otra que le habíamos asignado a través de una clase, tiene que tener el atributo important. Las dimensiones de la barra de navegación coinciden con las dimensiones de los enlaces. Este color que hemos sacado vamos a utilizarlo también para algunos de los titulares que estaban por ahí. Para los titulares de los apartados. De los subapartados. Entonces, vamos a coger el color. Vamos a coger el color. Vamos al H3 y les decimos que tengan ese color. Ahí está. Efectivamente, estos elementos tienen ese color. Bien, más cosas. Continuamos con la barra de navegación. Esta barra de navegación en este momento se desplaza con el resto del flujo de los elementos, pero nosotros queremos tenerla fija en esta posición. Así que vamos a decirle que tenga un position fixed. La barra de navegación debe tener position fixed. Esto producirá que efectivamente esta barra de navegación quede fija en la parte superior, no se desplace con el scroll, pero al aplicarle esa característica entonces pierde su anchura. Hay que volver a decirle que tenga la anchura del 100%. Y además vemos que se produce un problema de superposición con los elementos de la barra de reproducción del vídeo. La barra de reproducción del vídeo pasa por encima de este elemento. Entonces tengo que indicarle, por un lado, que la caja de la barra de navegación vuelva a ocupar el 100% de la anchura y por otro lado que tenga un z-index con un número positivo mayor para que aparezca por encima de esa barra de reproducción del vídeo. Entonces le decimos que tenga un width del 100% y efectivamente la barra de navegación vuelve a ocupar el 100% de la anchura disponible y vamos a decirle que tenga un z-index de, por ejemplo, 2. Y entonces esto debería evitar el problema de superposición. Ahí está. Evita el problema de superposición con la barra de reproducción del vídeo. La barra de reproducción del vídeo pasa por debajo de la barra de navegación. Muy bien, esta barra de navegación yo creo que ya está terminada. Vamos a ir haciendo algunos ajustes finales. Por ejemplo, he visto que este texto, que era un H3, también ha quedado en color rojo. Sin embargo, este texto ahí donde está colocado en color rojo es poco visible. Así que vamos a decirle que sea de color blanco. El H3 que se encuentra dentro del footer, vamos a decirle que sea de color blanco. Aquí donde habíamos puesto el footer, podríamos decirle que dentro del footer, el H3, queremos que tenga color white.
y entonces efectivamente ese texto es mucho más visible con ese color blanco. Más cosas. Otro detalle que vamos a cambiar es que estas imágenes de fondo que tenemos aquí colocadas en este elemento, en este otro elemento y en el header que está en la parte superior, queremos que sean fijas, es decir, que tengan el comportamiento del parallax. Entonces, para ello voy a crear una clase nueva. Va a ser una clase que voy a hacer en el apartado de estructura, aquí mismo. Y voy a crear la clase parallax para aquellas cajas que van a tener esta característica, que será que tengan el background attachment fixed. Y aplicamos esta clase parallax a los elementos que les haga falta. Uno de ellos será el header, que le habíamos dicho que era de ancho total, y también que sea de la clase parallax. Y otro elemento era este que se llamaba gris, que también le habíamos dicho que era de ancho total, y también le voy a decir que sea de la clase parallax. Y otro elemento era este que se llamaba color, que también es de ancho total, y también le vamos a decir que tenga la clase parallax. El último elemento del footer no queremos que tenga esa característica del parallax. Vamos a comprobarlo. El header está fijo, se mueve el rótulo y la caja hacia arriba, y luego este otro fondo del apartado divisor también se mueve y está fijo, y esta otra caja que era la de color también está fija. La última caja de abajo del todo, esa se desplaza con el resto del contenido. Vamos a controlar algunos detalles más. Vamos a decirle que algunas de las dimensiones que hemos puesto como fijas sean medidas flexibles. Por ejemplo, la anchura del contenedor la hemos puesto como fija. Aquí, el contenedor le hemos puesto una anchura fija de 1200 píxeles. Esto quiere decir que en una pantalla que sea muy grande, queda bien, pero cuando la pantalla es muy estrecha, por ejemplo una pantalla que sea de 800 píxeles, pues esto queda con este tamaño fijo y entonces habría que hacer scroll horizontal para poder ver el contenido. Y entonces se nos produce este problema con los elementos de ancho total, que sí que son flexibles y que al hacer scroll se nos van quedando metidos hacia adentro de este modo. Vale, en lugar de darle una medida fija, un width, lo que vamos a decirle que esto sea el max width, la anchura máxima. Esto quiere decir que su anchura será flexible, se lo podemos decir explícitamente, aunque es el valor por defecto que tiene, el width sea del 100% y que tenga una anchura máxima de 1200 píxeles. Guardamos y actualizamos aquí. Y entonces comprobamos que efectivamente sí, nuestra pantalla es más estrecha y los contenidos que están dentro también se estrechan. Y cuando la pantalla es grande, tiene como máximo 1200 píxeles y no traspasa esa medida. El resto del espacio queda ocupado por el margen que le habíamos dicho por los laterales. Esto es uno de los modos en los que podemos ir haciendo que la maquetación sea flexible. Se le indica que sea flexible adaptada al tamaño de pantalla, dándole un tamaño máximo a partir del cual queda con medida fija. Otra cosa que vamos a cambiar son las dimensiones del header. Este header ahora mismo me queda bastante más grande que el tamaño de la pantalla que yo tengo. Le puse una altura de 1200 píxeles, pero para mi pantalla es mucho. Entonces me gustaría que las dimensiones del header coincidan exactamente con el tamaño de la pantalla. Si la pantalla es horizontal, como en este caso, pues quedaría de este modo, y si la pantalla es vertical, por ejemplo en un móvil o en una tablet, pues entonces debería adaptarse.
Las dimensiones del header, por tanto, se las vamos a dar con respecto a las dimensiones de la pantalla. Localizamos el elemento header en el apartado de elementos y en lugar de darle una altura fija, vamos a decirle que tenga un EIG de 100 VH. 100 VH. Esa es una medida referida al EIG del viewport, es decir, a la altura de la pantalla. Por tanto, estará siempre adaptado a las dimensiones de la pantalla en la que estemos trabajando. Inicialmente el header ocupará completamente el tamaño de la pantalla. Cuando el usuario llega, se encuentra esto así. Y en el momento en el que empieza a hacer scroll, esto se desplaza hacia arriba. Si la pantalla es horizontal, entonces efectivamente en el momento de hacer scroll, ese borde se desplaza hacia arriba. La posición del titular que está en el interior, pues también debería estar relacionada con esa medida. Entonces, este padding que le hemos puesto aquí como 700 píxeles, vamos a decirle que sea un padding de 60 VH. Y efectivamente el rótulo queda colocado dentro de esa caja. Si es más pequeña la pantalla, pues el rótulo queda más arriba y si es más grande, queda más abajo. Lo siguiente que vamos a hacer es hacer que este tamaño de letra del rótulo también sea adaptable y en este caso relacionado con el tamaño de la anchura de la pantalla. Con el tamaño de la anchura de la pantalla. Es decir, con el VW. Localizamos el H1, al cual le habíamos dicho que tuviese 15 rem, y vamos a decirle que lo que debe tener es 15 VW. Es decir, el 15% de la anchura disponible en pantalla. De este modo, el tamaño de la letra también es adaptable, también es flexible. Si la pantalla es grande, el tamaño de la letra es grande, y si la anchura de la pantalla es pequeña, pues entonces el tamaño de la letra también es pequeño. Aunque la pantalla tenga diferentes proporciones o diferentes tamaños, cuando eso se muestre, quedará bien colocado en el centro de la imagen inicial. Y cuando hagamos scroll, pues se desplazará todo hacia abajo. Los elementos divisores que teníamos por aquí, también podríamos hacerlos flexibles y adaptados a los tamaños de pantalla. En este caso, este tamaño que yo le había indicado aquí es excesivamente grande. Lo que voy a hacer es decirle que sea un tamaño, estos divisores, en esta anchura quedaba bien, pero lo que voy a hacer es decirle que tengan una altura que se le había asignado a través del padding top, que tengan una altura también flexible, adaptada a la altura de la ventana del navegador. Entonces buscamos el elemento gris, al cual le había dicho que tuviese un padding top de 200 píxeles, y voy a decirle que tenga, por ejemplo, un padding top de 30 VH, 30% de la altura de la pantalla. Y el elemento color exactamente igual, 30 VH. Es decir, que estos elementos siempre ocuparán un 30% de la altura de pantalla disponible. Aunque esto sea más pequeño, esta altura no será excesivamente grande. Un momento, Maya. Y por último, el padding del footer, pues también vamos a decirle que tenga esa altura flexible. Este padding que le habíamos dado aquí fijo, vamos a decirle que sea de 40 VH, el 40% de la altura disponible. Así en pantallas estrechas será, en pantallas bajas será más pequeño y en pantallas altas será más grande.
Bien, y esto es todo, en principio. Ya está creada la maquetación del documento y os sugiero que le echéis un vistazo, que volváis a comprobar las propiedades que les hemos ido dando a cada uno de los elementos y sobre todo que entendáis la lógica de cómo hemos creado la estructura. Esto es todo por este vídeo.